Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Francisca Rosas y soy la profesora de este taller. Les doy la bienvenida a una nueva clase. Espero que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien para que puedan participar y disfrutar de la clase del día de hoy. Como todas las clases, ¿verdad? Vamos a comenzar revisando las noticias más relevantes que han ocurrido durante la semana en la comuna, ¿cierto? La primera, ¿cierto?, es esta infografía que corresponde al día lunes 9 de noviembre, en donde muestra el mapa de la comuna, ¿verdad?, separado por sector y donde nos muestra cuántos casos activos hay por sector. Al día lunes habían 112 casos activos, ¿verdad? La tónica es seguir cuidándose, ser rigurosos con el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, que es súper importante. No hay que olvidar que el virus sigue entre nosotros, no hay que relajarse, por más que ya estén abriendo todos los locales, ¿cierto? Los supermercados, está el autocine, la vida ya parece un poquito más normal, ¿verdad? Pero hay que seguir siendo precavida y tomar todas estas medidas sanitarias correspondientes para evitar contagios, ¿cierto? Otra noticia también importante es que los restaurantes, yo no sé si les conté, pero en Isidora Goyenechea hay alrededor de 20 restaurantes y que ya están funcionando, ¿cierto? Y Isidora Goyenechea se convirtió en un paseo peatonal los fines de semana, y los días de la semana cierran una calzada de la calle para que se puedan poner las mesas. Ahora los restaurantes que se encuentren en fase 3, como Las Condes, podrán atender al interior, ya con una capacidad permitida. Eso es dependiendo de el tamaño que tenga el restaurante adentro, ¿sí? Otra noticia también importante es que la municipalidad les presenta un nuevo espacio que se llama Impulsa, donde los vecinos de Las Condes encontrarán trabajo, emprendimiento y capacitación, ¿sí? Es un espacio destinado a potenciar empleos, capacitaciones y emprendimientos. Puedes conocer todas las oportunidades que hay para ustedes en la página de la municipalidad en www.lascondes.cl, ¿sí? Otra noticia también importante es que yo no sé si se acuerdan, de un tiempo les conté sobre la tarjeta VIP adulto mayor. Bueno, deben saber que ya se están entregando estas tarjetas, ¿sí? Que es donde ustedes pueden acceder a un 50% de la rebaja en la locomoción colectiva. Es decir, la tarjeta VIP adulto mayor les sirve para el metro, les sirve para los buses del Transantiago y también les sirve para el tren central, ¿ya? Fíjense que también hay gente que me ha dicho que prefirieron quedarse con la tarjeta adulto mayor, que es otra que se llama TAM, ¿sí? Es una tarjeta que solamente la podían utilizar en el metro. Y la tarifa me parece que son 280 pesos. Ustedes no pueden obtener las dos tarjetas, sino que deben elegir una u otra, ¿ya? Durante julio, y para proteger a los adultos mayores en la crisis sanitaria, el proceso se realizó solo vía web a través de tarjetabip.cl, donde el adulto o la adulta mayor debían ingresar a www.tarjetabip.cl y validarse con su clave única. Los datos ingresados son cotejados con la base de datos del registro civil y posteriormente se emite la tarjeta, que tiene un costo de 1.550 pesos que no incluye la carga. Además, para facilitar la recepción de su tarjeta VIP adulto mayor por parte de los beneficiarios, el Ministerio de Transporte estableció en agosto un convenio con las cajas de compensación con el objetivo de simplificar el trámite para que las personas mayores no salieran de sus hogares innecesariamente.
De esta forma, las cajas de compensación han apoyado con la distribución de las tarjetas a sus beneficiarios. Las personas mayores también pueden solicitar y retirar su tarjeta VIP adulta mayor en las sucursales de Chile Atiende y las oficinas de atención al cliente de Metro. ¿Sí? Otra noticia también relevante sobre el funcionamiento de los talleres para el próximo año. Desde la municipalidad mencionaron que los talleres, todos los talleres de la municipalidad para el próximo año, por lo pronto hasta junio, más o menos, serán vía online, ¿ya? Así que las inscripciones para los talleres del próximo año estimaron que más o menos será a mediados de enero y la inscripción será vía online de la misma manera que se hizo en septiembre, ¿sí? Entrando a la página de la municipalidad, a talleres y realizando su inscripción. Pueden buscar por el nombre del profesor o la profesora y contarles que si quieren ser parte de alguno de mis talleres, mi nombre es Francisca Rosas, está mi teléfono por si tienen alguna duda, y contarles que yo tengo 3 que se llaman estimulación cognitiva y tengo uno que se llama Comunica tu mente activa, por si les interesa inscribirse para el próximo año. No tengo ningún problema, bienvenido a todas las personas. La tarifa se mantendrá, 2.000 pesos para los vecinos, y la novedad del próximo año es que los talleres se podrá abrir a cualquier persona del Chile que quiera participar de alguno de estos talleres vía online, ¿sí? Pagando una tarifa de 15.000 pesos. Así que sepan que si ustedes tienen conocidos o conocidas que quieran ser parte de alguno de estos talleres, lo podrá realizar a partir del próximo año, ¿sí? Pagando 15.000 pesos mensuales. La clase de hoy será de prevención y tratamiento en deglución en trastornos provocados por la edad. Primero les voy a mostrar un video para que entiendan un poquito cómo es el proceso de deglución o de deglutir. ¿Qué significa esto? Esto es simplemente la actividad o la acción de tragar, ¿sí? Así que vamos a ver el video a continuación. Pongan atención. Tragar o deglución. Es el proceso mediante el cual la comida pasa desde la boca a través de la faringe y hacia el esófago. Tan simple como podría parecer a las personas sanas, la deglución es en realidad una acción muy compleja que requiere de una coordinación extremadamente precisa con la respiración, ya que estos dos procesos comparten la misma entrada, la faringe. Fallas en la coordinación pueden resultar en atragantamiento o broncoaspiración. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tallo cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales. La deglución consiste en 3 fases. Fase oral o bucal. Esta es la parte voluntaria de la deglución. La comida es humedecida con saliva y es masticada. El bolo alimenticio se forma y la lengua lo empuja hacia la parte posterior de la garganta, la faringe. Este proceso está bajo el control neural de diferentes áreas de la corteza cerebral, incluyendo la corteza motora. La fase faríngea empieza con la estimulación de receptores táctiles en la orofaringe por el bolo alimenticio. El reflejo de la deglución es iniciado y está bajo control neuromuscular involuntario. Se toman las siguientes acciones para asegurar el paso de comida o bebida hacia el esófago. La lengua bloquea la cavidad oral para prevenir que la comida se devuelva a la boca. El paladar blando bloquea la entrada a la cavidad nasal. Las cuerdas vocales se cierran para proteger la vía aérea a los pulmones. La laringe es alada hacia arriba y la epiglotis se rebate hacia atrás, cubriendo la entrada hacia la tráquea.
Este es el paso más importante, ya que la entrada de comida o bebida en los pulmones puede ser potencialmente peligrosa para la vida. El esfínter esofágico superior se abre para permitir el paso hacia el esófago. Fase esofágica. El bolo alimenticio es impulsado en el esófago por peristalsis, una onda de contracción muscular que empuja el bolo por delante de ésta. La laringe se mueve hacia abajo de nuevo a su posición original. Entonces, ¿qué era lo que veíamos en el video? Primero mostrarles la anatomía, ¿cierto? Tener un poquito de noción de las estructuras que participan en la deglución. Primero tenemos la nariz, ¿verdad? Aquí tenemos el velo. Esta es la úvula o la que se llama campanilla, ¿cierto? Esto es lo que llamamos nosotros la garganta, ¿verdad? Aquí tenemos la lengua, los labios y aquí están los dientes, ¿sí? Aquí abajito nosotros tenemos una estructura que se llama epiglotis. Aquí seguimos con la laringe y más abajo está la tráquea. Esto es vía aérea, ¿cierto? Y fíjense que este es el esófago. El esófago no es un tubo propiamente tal, sino que se abre cuando pasa la comida, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que veíamos en el video? Nosotros cuando ingresamos alimento a nuestra boca, lo masticamos, ¿verdad? Se secreta saliva para poder formar un bolo cohesivo y resulta que el velo, cuando nosotros queremos tragar, realizamos apnea, es decir, dejamos de respirar. El velo tapa la nasofaringe, ¿cierto? Y aquí en la cavidad bucal se genera una presión negativa y la lengua empuja el bolo hacia atrás. Al empujar el bolo hacia atrás, se desencadena la respuesta motora de deglución, ¿cierto? La laringe, o también llamada reflejo. La laringe sube y al subir la laringe permite que la epiglotis tape la vía aérea y pase el alimento hacia atrás. Como se darán cuenta, es un trabajo de múltiples coordinaciones de músculos, estructuras, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, es una acción muy compleja de deglutir. Ahora les voy a mostrar una nasofibrolaringoscopía en deglución, que es un examen que se introduce una camarita por la nariz para ver el funcionamiento de estas estructuras. Lo que vamos a ver a continuación es mirado desde arriba, ¿sí? Aquí la camarita está ingresando por la nariz de la persona, ¿ya? Aquí podemos ver el velo. Ahí está el velo, ¿cierto? Y aquí es lo que yo les menciono. La lengua, para que fíjense que esto es mirado desde arriba, ¿ya? La lengua, si nosotros atrasamos un poquito la cámara, la lengua se encuentra, la base de la lengua se encuentra acá, ¿sí? Esta es la epiglotis, que es la estructura que tapa la vía aérea. Esta es la laringe, aquí está la vía aérea, ¿cierto? Y ahí están las cuerdas vocales. Como yo les mencioné, que el esófago no es un tubo y se abre solamente cuando pasa comida. Por lo tanto, cuando se desencadena la respuesta motora, la laringe sube y la úvula, esta lengüita que está aquí, tapa este espacio y la comida se va hacia atrás, ¿sí? Ahora yo les voy a mostrar cómo es que realmente funciona esto. En algún momento esta persona va a comer, va a tragar algún alimento y vamos a ver qué es lo que pasa. Este video que les estoy mostrando es de una deglución normal, ¿sí?
Por lo tanto, para que la deglución sea efectiva y sea segura, debe haber un sello de la vía aérea que sea adecuado, ¿verdad? Que no haya riesgo de que la comida pase a la vía aérea. Ahí está fonando, esas son las cuerdas vocales que la próxima semana las vamos a ver. Ahí está respirando esta persona, ¿cierto? Está fonando. Y ahí tragó. ¿Se dan cuenta? Y tragó nuevamente. Esta es una deglución normal. ¿Por qué es una deglución normal? Porque fíjense que esta persona está tragando, pero aquí adentro no hay restos de comida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No hay restos de comida en la vía aérea. Acá sí, pero a medida que va tragando, esto se va despejando. Pero fíjense que aquí adentro no hay. Eso es una deglución normal. Ahora les voy a mostrar una videofluoroscopía normal. La videofluoroscopía es otro examen para poder evaluar la deglución, pero que se hace con un medio contraste que es el bario y es como una radiografía pero en movimiento. O sea, estamos viendo in situ las estructuras y qué es lo que va pasando. Aquí le están dando el bario, ¿cierto? Y la persona lo tiene en la boca, ¿verdad? Aquí está la lengua de la persona y lo tiene aquí en la boca. Le van a decir que le van a darle la instrucción cuando lo traiga. ¿Sí? Y ahora se está preparando y tragó. ¿Se dan cuenta que todo el alimento se fue por completo? No quedaron restos. Es una deglución muy limpia. Todo se fue hacia atrás, hacia el esófago, ¿verdad? Vamos a ver una videofluoroscopía, pero con una disfagia, o sea, con un trastorno de la deglución. Les dieron el medio contraste, ¿verdad? Lo tiene en la boca, pero fíjense ahora, tienen un escape, ¿sí? O sea, la comida se le está yendo hacia atrás y no se da cuenta, ¿verdad? No tose ni nada. Entonces se le está juntando acá y tragó recién y todo eso se le fue a la vía aérea. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el proceso? Dijimos que entra el alimento a la comida, ¿verdad? Yo estoy respirando mientras estoy masticando, ¿cierto? Y cuando ya llega el momento en que quiero tragar, el paladar o el velo bloquea la nasofaringe, ¿verdad? O la cavidad nasal. Se genera una apnea, ¿verdad? Y ahí recién puedo tragar, porque se desencadena la respuesta motora, sube la laringe, baja la epiglotis, está bloqueada la vía aérea y ya puede pasar sin ningún problema el alimento hacia el esófago. Una vez que ya pasó el alimento hacia el esófago, puedo volver a respirar. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las características deglutorias en el adulto mayor? Primero, comentar que la deglución es una actividad compleja que requiere de una integración sensorial y coordinación de múltiples estructuras, ¿verdad? Todos estos componentes funcionales son necesarios para que una deglución normal ocurra. Poseen características propias que van en directa relación con los cambios anatómicos y fisiológicos que ocurren durante el proceso de envejecimiento. La mecánica oral incluye la lengua, incluye los labios, incluye los dientes e incluye la mandíbula.
Las habilidades motoras orales son funciones básicas críticas de nuestro diario vivir que incluso ocurren mientras dormimos, tales como el control de la secreción bucal, tragar y mantener el alineamiento de las estructuras para poder respirar sin interrupción. Y con esto empezamos a hablar de la presbifagia. Recuerdan que la semana pasada hablamos de la presbiacusia, que era este trastorno de la audición provocado por el envejecimiento. Bueno, hoy vamos a hablar de la presbifagia, que es el trastorno de la deglución provocado por el envejecimiento. Aquí definen la presbifagia como una alteraciones peculiares en el mecanismo de deglución en adultos mayores sanos. Y también los definen como los cambios anatómicos, fisiológicos y funcionales que contribuyen a alteraciones en la deglución como parte del envejecimiento, que son llamados presbifagia e involucran una disminución natural de la reserva funcional. Y la Sociedad Europea de Desórdenes de Deglución la define como los cambios anatómicos, fisiológicos y funcionales que contribuyen a alteraciones en la deglución como parte del envejecimiento, son llamados presbifagia e involucran una disminución natural de la reserva funcional. ¿Cuáles son las quejas más frecuentes? Tenemos carraspeos, atoros, tos, sensación de bolo en la garganta y dificultad para deglutir comprimidos, granos, pan de salvado, entre otros. Para que ustedes sepan algunos datos epidemiológicos, la prevalencia de disfagia en adulto mayor, según las patologías, en enfermedades neurodegenerativas, sobre el 80% de personas tiene disfagia. Personas que padecen accidente cerebrovascular, más o menos, porque es una cifra variable, el 40% queda con disfagia. Y relacionados a la edad, fragilidad, el 44% de la población sufre de disfagia más o menos, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios orales? Los primeros signos de envejecimiento del aparato digestivo se observan en la cavidad bucal. ¿Cuáles son los cambios de los órganos fonoarticulatorios? Tenemos cambios naturales, enfermedades y factores socioculturales y económicos. Naturales tenemos el oscurecimiento y desgaste dental, y enfermedades tenemos la periodontitis y la xerostomía. La periodontitis tiene que ver con las encías y la xerostomía con la sensación de no tener saliva, ¿ya? Esa es la xerostomía. ¿Cuáles son los cambios? Músculos masticatorios y de la piel pierden el 20% de su eficacia al pasar de los 30 a los 65 años. La musculatura facial pierde elasticidad y resistencia debido a la deshidratación y a un aumento de tejido fibroso. Y también tenemos el tejido muscular se atrofia lentamente, ya que disminuye su trabajo muscular. Hemos sabido, ¿verdad?, en varias clases que lo hemos mencionado, que la pérdida de fibras musculares atrofia lentamente el funcionamiento o la agilidad de nuestro cuerpo, ¿cierto? Y fíjense que como está la pérdida de fibras por el envejecimiento, ataca sobre todo a las actividades motoras. Y sepan que la deglución es netamente motor, ¿ya? Hay atrofia de papilas gustativas. Hay una reducción de la velocidad del flujo salival, producto de envejecimiento, o por medicamentos también. Como la semana pasada les comenté sobre la importancia que hay de revisar los efectos secundarios, las consecuencias que produce los medicamentos que tomamos todos los días, es necesario mirar este papelito que vienen en las cajitas de los remedios, ¿sí? Para saber si lo que me está ocurriendo es producto de los remedios o no.
Autores han descrito la existencia de cambios morfológicos glandulares cuyo tejido es reemplazado por tejido adiposo o conectivo. Fíjense que hay algunos autores que han visto que en las glándulas salivales con el paso de los años se junta un poco más de tejido adiposo y eso evita que se secrete mucha saliva, pero en realidad no hay muchas investigaciones al respecto, por lo tanto también es muy relativo esa conclusión. También, y súper importante, es que los dientes cambian de tamaño, posición, forma y color por modificaciones de los propios tejidos dentarios y acción del medio bucal. Sepan que los dientes o una prótesis dental no es solo algo estético, ¿ya? Los dientes cumplen una función determinada, todos los dientes, ¿sí? Por lo tanto, es súper importante que si pierden una pieza dental, ver la forma de reemplazarla, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no se ponen una prótesis o si no se ponen un implante, en la encía hay una invaginación de tejido, ¿sí? O sea, hay una pérdida de tejido en la encía, por lo tanto después la adaptación a una prótesis es mucho más complicado, ¿ya? Entonces siempre es bueno, no solamente por algo estético, sino que también por algo funcional, porque más adelante va a haber muchas más consecuencias. También tenemos cambios sensoriales en la deglución oral. Existen cambios en la percepción del gusto, aroma y sensación somática, o sea, la temperatura de los alimentos en el adulto mayor sano. Si bien no se ha estudiado extensivamente la correlación entre la reducción de las habilidades quimiosensoriales, que fue las que le acabo de nombrar, con el envejecimiento de la deglución. Esta pérdida sí afecta la condición de salud general, de calidad de vida y nivel de placer durante las comidas. Y aquí me voy a detener un poquito en el gusto, el aroma y la sensación somática porque es algo que a veces no consideramos en cuanto a la deglución, ¿sí? Y empezamos hablando del gusto. La población adulto mayor demuestra una reducción en la sensibilidad para la mayoría de los sabores, incluyendo el ácido, dulce, amargo, salado y el sabor umami o aminoácido. Resulta que hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo no siento tanto el sabor salado, entonces les tengo que echar mucha más sal. Ya, eso es una preferencia psicológica, sabores más agradables, como por ejemplo, no les pasa lo mismo con el chocolate. Si comen un cuadrito de chocolate, les queda por mucho tiempo y lo pueden identificar bien. Esa es una preferencia psicológica, pero en realidad la reducción en la sensibilidad es de la mayoría, es algo parejito, de la mayoría de los sabores. Condición considerada como menor en adultos mayores libres de condiciones médicas o uso de medicamentos. Hay muchos medicamentos que nos cambian el gusto. Yo he sabido de varias personas que me dicen, chuta, sabes que este medicamento me deja un sabor metálico. Ya, hay muchos medicamentos que interfieren en nuestro gusto, ¿sí? Sin embargo, puede ser importante incluso ante un mínimo consumo de medicamentos. La percepción de los sabores es menos intensa que en los jóvenes. Otra cosa importante que hablarles sobre los medicamentos es que, y a qué voy con esto, que hay medicamentos, por ejemplo, en el enalapril, hay mucha gente que es alérgico y les genera una tos alérgica, ¿ya? Entonces, pasa que, por ejemplo, en el enalapril es un medicamento para la presión, ¿verdad? Por lo tanto, como es para la presión, yo me tomo ese medicamento que es para la presión, pero resulta que me genera otra consecuencia por ejemplo, que me provoca tos. Entonces, con muchos medicamentos pasa que, claro, me sirve para una cosa, pero se me afecta otra que quizás no tiene relación alguna,
¿sí? Entonces, por lo mismo, es súper importante averiguar qué medicamento estoy consumiendo, si hay alguno mejor o si hay otro que pueda yo preguntarle a mi médico si es que lo puedo cambiar, ¿sí? En cuanto al aroma, muchas veces la alteración asociada a un sabor está condicionada por la incapacidad para olerlo. Y aquí me detengo un poco, porque si ustedes han visto a los catadores, se darán cuenta que primero huelen el vino, el líquido, el té, lo que sea. Primero lo huelen y después lo prueban. Fíjense que el gusto, solamente las papilas gustativas me hacen identificar si el alimento es ácido, si es amargo, si es salado o si es dulce. ¿Sí? Pero no me da la información de qué es lo que estoy comiendo. Esa información me la brinda el olfato. Por lo tanto, si yo pruebo sin oler una mermelada, por ejemplo, voy a saber que es dulce, pero no voy a poder identificar si es de frambuesa, si es de frutilla, o si es damasco, o si es durazno, ¿cierto? No voy a poder porque solamente podré identificar que es dulce. Es por lo mismo que cuando nosotros nos da gripe y tenemos una congestión inmensa en la nariz, todo nos sabe igual, porque perdemos esa capacidad para identificar qué elemento estamos comiendo, que no es que el gusto también se interfiera con la gripe, sino que es por la incapacidad que tenemos de oler el alimento. El aroma, el olfato, es un cambio mucho más significativo que los cambios en el gusto. De hecho, los umbrales en el adulto mayor sano se describen entre 2 a 15 veces más alto que en los jóvenes. O sea, es decir, los jóvenes tienen mejor olfato de 2 a 15 veces que un adulto mayor. El reconocimiento de los aromas resulta un desafío para esta población. A los 80 años, un 75% reporta dificultades significativas. Es por eso que la gente comienza a ponerle más sal a las comidas o a echarle más azúcar a las comidas. Como también empiezan a utilizar perfumes más fuertes. Es muy común que podemos ver, toparnos gente añosa, ¿cierto? En la calle, por ejemplo, o en cualquier lugar público, que tenga un aroma súper fuerte, una colonia muy fuerte, un perfume muy fuerte. Probablemente esta persona tiene una dificultad en cuanto al olfato y no es que le guste, quizás puede ser que no es que le guste un olor tan fuerte, sino que esa persona lo percibe más bajito que los demás. ¿Qué es bueno? El retrogusto, que es bueno practicar para trabajar la activación y la estimulación del aroma. El retrogusto. El retrogusto es esa acción de catar, eso es lo que hacen los catadores. Oler algo antes de probarlo. Y también agregar especias a las comidas, por ejemplo, que sean de olores fuertes, el jengibre, la canela, la albahaca, entre otros, ¿sí? Para que estimular el aroma, estimular el sabor y para que el placer de la comida sea mucho más significativo. Y la otra también importante es la sensación somática. Aumento significativo en el umbral de detección, acompañado de una disminución en la sensación lingual. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que con los años comienzan a tomar el té más caliente o el café con el agua hirviendo y para ellos se lo toman nomás, ¿cierto? Ya, ahí hay que tener mucho ojo porque no es algo que sea sano, ¿sí? Hay una dificultad en la detección de estos alimentos que están muy calientes o alimentos que están muy fríos, ¿ya? Por lo tanto hay que tener ojo, mucho ojo con eso porque no es algo sano. Estudios más recientes no evidenciaron diferencias significativas a nivel de propiocepción o sensación termal o somestésica. ¿Qué quiere decir esto?
que el saber, por ejemplo, el poder identificar que tengo comida entre medio de las encías, ¿sí? Que saber si es que está caliente o frío mi comida, no evidenciaron diferencias significativas, es decir, que el desgaste por la edad es igual, ya no hay uno más que otro. Ejercicios de stretching de mejillas y lengua en sentido de la fibra favorece la sensación de textura. ¿Qué quiere decir esto? Con 2 dedos me los pongo al medio de la pera y luego subo hacia arriba, estirando la fibra y estirando los músculos, ¿sí? Hacia las mejillas o en dirección hacia las orejas, ¿sí? Y la masticación. El desempeño masticatorio se encuentra relativamente conservado en el adulto mayor. Adicionalmente, los adultos mayores requieren segmentar en trozos más pequeños el contenido de manera más frecuente. La mayoría de estos cambios parecen estar asociados a pérdidas de piezas dentarias o el uso de dentición artificial. Aquí es súper importante preocuparse del pegamento de las prótesis. Hay gente que se les acaba el pegamento y se quedan por varios días sin el pegamento y la prótesis les baila adentro de la boca, ¿verdad? Hay que preocuparse de eso porque no, insisto en lo mismo, no es algo estético solamente, es algo funcional, ya hay que tener mucho ojo con eso. Hay algunas personas también que cambian el patrón masticatorio, comienzan a masticar con los incisivos y no con los molares, o sea, las piezas de más atrás, debido a que se le puede provocar escape o por alguna disfunción de la articulación temporomandibular. También hay algunos que comienzan a hacer efectos de rolling, que se llama, que es ir rotando el alimento dentro de la comida, ¿ya? Aquí adelante. Se reconoce que el envejecimiento está acompañado de una atrofia y reducción de las fibras musculares y tono. Existen cambios importantes en la presión lingual. Se propone que existe una capacidad de reserva en la fuerza lingual en la población joven, la cual declinaría en los adultos mayores. Mientras más jóvenes tenemos una posibilidad de hacer más presión. Por ejemplo, aquí la lengua pierde, como hay reducción de fibras musculares y tono, o sea, fuerza, la lengua pierde fuerza, entonces ya cuesta un poquito más llevar el alimento hacia atrás. Pasa lo mismo también con el control del alimento. Por lo tanto, aquí se generan muchas dificultades para tomar medicamentos o pastillas grandes, ¿sí? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Me cuesta mucho tomarme las pastillas. ¿Qué es lo que recomiendo yo? En vez de utilizar agua para tomarse las pastillas, tomarlo con un líquido que sea de una consistencia más espesa. Por ejemplo, una cucharadita de mermelada o con una cucharada de yogur o con una cucharadita de compota, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese líquido voy a tener mayor control. Porque el agua, como es tan líquida, es muy fácil que se me vaya el agua hacia atrás y quedó la pastilla ahí, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que utilicen se tomen esas pastillas con algún líquido más espeso. ¿Ya? La lengua se encarga de contener el bolo, genera presión hacia el paladar duro y la lengua retrae. Entonces, al hacer el cambio de forma rápida, puede ocurrir que se escape. No solo es velocidad, sino conseguir la presión necesaria para llevar el bolo hacia atrás, ¿ya? Hay un fenómeno también que no lo he nombrado, que se llama sarcopenia. La sarcopenia es un trastorno que es la disminución de las fibras musculares por el envejecimiento. Por lo tanto, es súper importante acudir a sus geriatras, a hacerse los exámenes, por ejemplo, para saber cómo está el calcio, por ejemplo, que es súper importante, y todos los exámenes de rutina generales y controles, ¿ya?
porque es bueno saber cómo si necesitan vitaminas, etcétera, o algún otro complemento. ¿Cuáles son las implicancias? La evidencia sugiere que la faringe se vuelve más larga y dilatada con la edad. Ya, como tenemos cambios musculares y también la gravedad nos ayuda, como tenemos cambios de fibras, la laringe también tiende a irse hacia abajo, por lo tanto debe recorrer más para que la epiglotis la pueda tapar, ¿ya? Los cambios en los tejidos analizados son consistentes con la sarcopenia y hay mayor participación de la gravedad en la obtención del clearance faríngeo, por lo tanto el uso de estrategias para direccionar el bolo. ¿A qué voy con esto? Cuando ustedes no están sentados en 90 grados, ¿ya? Es bueno que después se queden unos 20 minutos reposando, porque puede que les quede alimento en alguna parte que después por gravedad baje, ya ese alimento que quedó ahí. Entonces, si ustedes no están en 90 grados, puede ocurrir que ese alimento se pueda ir a la vía aérea sin que ustedes se den cuenta, ¿ya? Hay otra cosa importante también, es que el 32% de los adultos mayores sanos demostraron tener una barra cricofaringia, no estando presentes estas en los sujetos de control jóvenes, reduciendo significativamente la apertura del esfínter cricofaringio, más frecuente en hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí nosotros tenemos la laringe, ¿cierto? Y aquí está el esófago, ¿verdad? Ahí está el esófago y mucho más abajo de la laringe se encuentra la tráquea. Aquí hay un engrosamiento de tejido que forma la llamada barra cricofaringia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la persona traga y le queda alimento acá, entonces pasa con mucha dificultad, ¿ya? Hay gente que menciona que la comida se le queda pegada en la garganta y que le cuesta tragar. Si se hace este examen, se puede identificar si es que hay una barra o no en personas adultos mayores. Se describe además una disminución en la amplitud, velocidad y presión de la peristalsis. La peristalsis es el movimiento que hacen los músculos para ayudar a que la comida transite, ¿sí? La evidencia sugiere que el desplazamiento de algunas estructuras asociadas a la deglución se encuentran disminuidas con la edad. La contracción faríngea es reducida, asociada a una cavidad faríngea alargada y dilatada con una menor capacidad para comprimirse, acortarse y despejar el lumen. La faringe se comporta como si yo no tuviera mucha fuerza en las manos, por ejemplo, y quisiera agarrar un vaso. Entonces no puedo agarrarlo porque no tengo tanta fuerza para apretar tanto el vaso. Pasa lo mismo con la faringe. La faringe pierde fuerza, por lo tanto hay una menor capacidad para comprimirse y acortarse para poder despejar alimento que queda ahí en la faringe. Esto contribuiría a un aumento del esfuerzo necesario para poder generar una deglución funcional. Y la obstrucción del esfínter cricofaríngeo en el adulto mayor estaría asociado sobre el 30% de los casos a la presencia de una barra cricofaríngea que ya los habíamos hablado. ¿Cuáles son los ejercicios, por lo tanto, que yo les recomiendo? Por ejemplo, mover labios sonriendo con una sonrisa bien hacia atrás y luego estirarlos hacia adelante en forma de beso, varias veces al día. También les recomiendo masajes faciales extra e intraorales, estirando siempre y en sentido de la fibra. También pueden apoyar la punta de la lengua en incisivos centrales inferiores y luego el cuerpo de la lengua lo llevan hacia afuera de la boca, ¿sí? Lo otro también que es bueno es cantar de tonos graves a tonos agudos y viceversa. ¿Por qué cantar? Esto lo vamos a entender un poquito la próxima semana cuando veamos el tema de la voz. Pero sepan
que cuando nosotros cantamos o estamos hablando, cuando generamos tonos graves, la laringe baja, y cuando nosotros generamos tonos agudos, la laringe sube. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos, estamos ejercitando la subida y bajada de la laringe, activando esa musculatura, ¿ya? Por eso es bueno cantar de tonos graves a tonos agudos y viceversa. También es bueno agregar especias a las comidas que favorezcan aroma y gusto. Por ejemplo, el jengibre, la canela, la albahaca, ¿verdad? Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la charla. Cualquier consulta lo pueden hacer a través de WhatsApp o de mi correo electrónico. Y aquí les voy a mostrar las actividades también que les mando para el hogar. Debe observar atentamente la imagen por unos segundos, luego tápela y describa lo que recuerda de la escena. En la actividad 2 debe enumerar ordenadamente los pasos que debe seguir para llegar en transporte público al Parkines de Suárez. Si no está acostumbrado a utilizar este medio de transporte, averigüe cómo podría hacerlo. Y la actividad 3 debe sumar 3 números de cada recuadro para lograr el resultado señalado. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Los espero la próxima semana. Cuídense mucho. ¡Chao!